cuarto video donde nos estamos focalizando como parte del aula virtual es en ejemplos aplicados, donde se aplicaron todo este proceso de conceptualización y operacionalización. Vamos a ver dos. El primero, que lo tenemos así en formato escrito y ustedes lo tienen ahí en el PDF, es el ejemplo como para que vayan siguiendo los comentarios. Yo voy a ir mostrando al mismo tiempo los párrafos en cuestión como para que se vean y ustedes lo pueden seguir con el impreso al lado o como ustedes prefieran, pero el archivo mismo que voy a mostrar es el que van a tener ustedes disponibles en PDF, que es un ejemplo sobre conceptualización y fundamentalmente operacionalización de los estados de tipos de liderazgo político. Ahora voy a hacer una pequeña aclaración al respecto. En ese caso, el trabajo fue identificar en los discursos qué tipo de liderazgo había emergente en las frases que aparecen en los discursos. De manera tal que no es un cuestionario donde uno va a preguntarle a alguien, porque en este caso es un parámetro de referencia para identificar estilos de liderazgo, como diría, emergentes en el discurso. Entonces, no hay preguntas, no hay preguntas cerradas o abiertas, hay simplemente indicadores de estilos de liderazgo que uno tiene que identificar en el texto, en las oraciones de los discursos. Es el primer ejemplo, pero vamos a ver el esquema de operacionalización tal como está para ese caso. Y el segundo ejemplo es la segunda parte, sobre cómo plantearse un cuestionario fruto de esta operacionalización. Para este último es un video, pero ustedes deberían complementarlo con la bibliografía de Sedan-Kona, que en la parte de operacionalización, donde también se dedica en una parte del capítulo a hablar sobre cómo hacer las preguntas, tipos de preguntas y el tipo de variable que implica el tipo de pregunta. Es decir, si yo digo sí, no, es una variable de tipo nominal, es cualitativa, bueno, todo eso surge de las formas en que uno pregunta, no tanto como pregunta, sino las respuestas posibles a las preguntas que uno hace en un cuestionario estructurado. Volviendo al primer ejemplo, la aclaración es: el trabajo habla sobre el estilo de liderazgo, se definió a través del marco teórico que se entiende por liderazgo político, eso no lo vamos a ver porque es extremadamente extenso, y al mismo tiempo que se entiende por estilos de liderazgo y los tipos o estilos de liderazgo propiamente dichos. Básicamente hay tres, y de esos tres nos vamos a focalizar como ejemplo de operacionalización en el que se conoce como liderazgo pasivo o laissez-faire, que tiene la ventaja de ser el más corto en su operacionalización, entonces más fácil de visualizar. Pero la idea no es que aprendan de estilos de liderazgo, sino que a través de ese estilo de liderazgo ustedes puedan ver cómo se operacionaliza como proceso y cómo esto efectivamente se da en un caso concreto. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, en este caso, como en todos casos, todo arranca con una definición, la famosa conceptualización. Y para el caso del liderazgo pasivo, recuerden, este es un ejemplo, tenemos una definición conceptual que es el punto de partida de todo. Como bien ustedes pueden leer, ahí dice definición conceptual de estilo de liderazgo pasivo. Lo define como un típico líder que no reacciona sistemáticamente a conflictos y situaciones que van apareciendo. Evita identificar y clarificar eventuales áreas problemáticas, involucrarse y monitorear los resultados. Y si bien monitorea la presencia de fallas en el desempeño para tomar acción correctiva, solo lo hace cuando los problemas llegan a ser graves o directamente no actúa, evitando tomar decisiones. Eso es lo que se entiende por liderazgo pasivo o laissez-faire. El punto concreto es, bueno, si esta es la definición, ¿cómo hago para darme cuenta que estoy ante la presencia de un líder pasivo? Eso lo tengo que hacer a través de los indicadores. Los indicadores son el punto final del proceso de operacionalización, para el cual, para este caso en particular, vamos a ver a continuación el esquema resumen de esa operacionalización. Como verán, acá está esquemáticamente representada toda la operacionalización del estilo de liderazgo pasivo.
Lo gris sería la parte, digamos, conceptual, el punto de inicio, y sobre eso se establecen determinadas dimensiones, en este caso 4, por cuestiones teóricas que exceden al ejemplo, hay una subdimensión, pero ustedes pueden ver en los recuadros, los cuadraditos de abajo de todo, tenemos los indicadores que se relacionan con cada una de estas dimensiones que forman parte del liderazgo pasivo. Así tenemos 4 dimensiones: dirección por excepción, laissez-faire propiamente dicho, manifestación de deseo de realizar acciones y acciones. Y después tenemos, en el caso muy particular de la primera dimensión, una subdimensión. La otra, digamos la subdimensión A, pertenece a otro estilo de liderazgo, por eso acá no aparece, que es la excepción pasiva, y después tenemos los indicadores que componen cada una de estas dimensiones. Como ven, es como un desgranado, ¿no? Entonces, bueno, en algunos casos hay solo un indicador por cada dimensión, en otros, como en la dimensión 7, laissez-faire, hay 4 indicadores en los que se desgrana esa dimensión. Lo que vamos a ver ahora, que es lo que sigue a continuación en el texto, es cómo tomamos, por ejemplo, una dimensión, la laissez-faire, para que se vean los distintos indicadores que tiene más de un indicador, cómo esto se desgrana operativamente a través de definiciones conceptuales y operativas, que es lo que vamos a ver ahora. Como ven, en la dimensión 7 tenemos en principio una definición conceptual, es decir, ahora, ¿qué se entiende o qué implica, qué quiere decir esta dimensión? Y en este caso es que el líder tiende a evitar involucrarse en todo. Sería una contraposición al liderazgo transformacional o una especie de no liderazgo, donde rehúsa asumir las responsabilidades que son incumbentes a su posición de líder. Digamos, acá tenemos algo mucho más específico, o algo más específico que la definición inicial de estilo de liderazgo pasivo, aunque obviamente está muy relacionado, pero sigue siendo lo suficientemente abstracto como para que uno necesite bajar un poco más a través de indicadores. Ahí aparece una definición operativa de la dimensión, que es simplemente cómo se suma. Es una sumatoria simple de frecuencias absolutas de las oraciones categorizadas como 7.1, 7.2, 7.3, 7.0. Esos son los indicadores. En este caso, el valor que adquiere la dimensión laissez-faire, que es de segundo orden, como bien dice ahí, es una sumatoria simple de la cantidad de veces que aparecen mencionados los indicadores, o la simbología de los indicadores ahí citados a lo largo de todo el discurso. Pero lo que nos falta es hablar un poco de los indicadores que conforman esta dimensión. Bien, por ejemplo, en este caso tenemos una primera dimensión, que es la 7.1, que es dejar hacer según los estándares de los otros siempre. Es un indicador. ¿Qué significa? Que se menciona frases en donde el líder manifiesta su intención de que sean los otros, no los toros, como dice ahí, los otros, quienes establezcan las formas de acción y estándares y o de la bondad de actuar con dicho criterio. Entonces, lo que aparece abajo, en letra más chiquita, son ejemplos de discursos que hacen evocación a este indicador. Entonces, respetar el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, eso para algo así, digamos, de relaciones internacionales. O esto no lo voy a discutir aquí, probarlo es algo que han debido hacer, señalarán los tribunales de justicia. En este caso es Felipe González, político, primer ministro español. Pero bueno, ahí ven un indicador, una especie de definición operativa, no conceptual. Y para este caso aparecen como estilo de redacción unos ejemplos que ilustran qué quiere decir estos indicadores. Tenemos otro indicador más que es 7.2, todo lo que quieran los otros está bien para el líder, es decir, que se mencionan frases en donde el líder manifiesta su acuerdo o beneplácito con los deseos establecidos por otros o de la bondad de actuar con dicho criterio. Entonces, bueno, ahí tienen otros ejemplos. Un tercer indicador que es solo pide lo absolutamente esencial. Hace mención a frases en donde el líder expresamente pide lo básico y esencial a otros para que ejerzan su trabajo o colaboración en un proyecto común
o bien manifieste la bondad de actuar con dicho criterio. Entonces ahí tienen otros ejemplos, ¿no? Cada uno debe tener su propia esfera de libertad de decisión y acción, pero con la responsabilidad consiguiente por el mal ejercicio de esa libertad. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Pero como verán, a lo que hace referencia cada uno de estos indicadores, hay más, lo pueden seguir leyendo en el trabajo, es a un estilo de liderazgo pasivo de dejar hacer, que es justamente la definición conceptual que aparece en la primera página, ¿no? Entonces traten de relacionar, digamos, como significadamente estos indicadores con la dimensión para que puedan ver que hay una especie de validez de constructo, ¿no? Esto de tiene sentido que este indicador forme parte de dimensión y no de otra dimensión, por ejemplo, ¿no? Bueno, así sigue el proceso. En este caso está simplificado. El texto en el PDF lo tienen más ampliado, pero verán que también termina rápido. Pero todo eso a su vez culmina, siguiendo la lógica de Lazarsfeld, con lo que llamamos la construcción de un índice. Y este índice es lo que aparece al final del texto, cuando dice, bueno, en tanto índice el estilo de liderazgo laissez-faire se construye de la siguiente manera, y es una definición operativa del estilo de liderazgo, ¿no? Es una sumatoria de frecuencias absolutas de las oraciones categorizadas para la subdimensión 6b, en bla bla bla, el indicador 10.5 de la dimensión 10, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los indicadores de la dimensión 7 laissez-faire. O sea, simplemente está diciendo, bueno, ok, yo ya hice la recolección de datos, ya categoricé o clasifiqué las oraciones según los distintos indicadores. ¿Qué hago con todas esas frecuencias? Bueno, si las sumás, como dice la definición operativa, vas a obtener un valor que es la construcción del índice, entre comillas, de estilo de liderazgo pasivo laissez-faire. Con eso se cierra todo el proceso, pero como verán, la construcción del índice ya es consecuencia de después de haber hecho toda la recolección de datos. No antes. Antes simplemente puedo dar la definición operativa. Después podré dar un número concreto, que es la idea final del trabajo, ¿no? Bueno, con esto espero que haya servido de ejemplo para poder ilustrar un proceso de conceptualización y operacionalización aplicado ahora a algo que es un texto. Pero también esto mismo se aplica cuando la fuente primaria es un otro al quien yo voy a encuestar, y de esta manera lo que necesito es otro tipo de instrumento de recolección de datos, que es el que todo el mundo conoce como cuestionario estructurado. Bueno, eso será analizado en el otro video, como dije anteriormente, complementado con el texto de Seda Ancona. Muchas gracias.